versículo 26 al versículo 27. Santiago capítulo 1, versículo 26 y versículo 27. El tema que estaremos compartiendo ahora es señales de una persona religiosa. Creo que sería bueno para evaluarnos cada uno de los que estamos hoy aquí. Señales de una persona religiosa. En Santiago capítulo 1, versículo 26, ¿lo tiene, hermano? Sí, si no tiene una Biblia, acérquese a alguien para que usted también pueda leerla ahí junto con ellos. Dice la palabra de nuestro Dios así: si alguno se cree religioso entre vosotros. En esos tiempos ser una persona religiosa era de caché, era algo de categoría, como wow, está en el templo, está sirviendo en el templo, era algo tremendo. Pero si alguno, dice, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Padre Celestial, rogamos, Señor, que sea tu palabra hablando, Señor, y obrando a nuestra vida de tal manera que podamos, Señor, evaluar nuestra vida hoy y examinarnos como cristianos o religiosos. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Fue uno de los atentados terroristas más horribles, uno de ellos o letales, pero en la historia de lo que es Japón. Sucedió en el año 1995. La secta religiosa llamada Aum Shinryo liberó un gas neurotóxico, tristemente, en una estación del metro, ahí en Tokio. Murieron 12 personas, pero aparte 5,000 personas resultaron dañadas. Pasan algunos meses después, las policías encuentran a este hombre, su fundador, Shoko Asahara. Era el fundador de esta secta. ¿Y sabe dónde estaba escondido? Simplemente en un cuarto, en una habitación o en un cuarto de seguridad. Tenía el cuarto lleno de dinero y aparte de ello también tenía lingotes de oro. Esta secta tristemente aún Shinryo, donde su fundador, este hombre Asahara, ¿qué es lo que él hacía con sus seguidores? Aislaba a sus seguidores. Les exigía devoción incuestionable: tú tienes que seguirme ciegamente. Y aparte de ello, les decía que no tenían que seguir pensando en ellos mismos, sino en él como fundador. Pero ¿sabe qué? Yo creo que hoy en estos días estamos viendo esta actitud y esta práctica muy normal en algunas religiones. Muchos se ciegan por sus religiones y muchas religiones ciegan a sus segadores, aún cristianos, que tú tienes que hacer esto y que si no haces esto te vas a ir al infierno. Y la gente creída, ay, como asustada, no, pues vale más. Y están manipulados y no lo están haciendo de todo su corazón. Pero ¿sabe qué? Cualquier religión que tiene, no señor, no, que limita, escuche esto, puede ser cristiana, puede ser pentecostés, puede ser hinduista, puede ser musulmán, cualquiera que sea, cualquier religión que limite la libertad intelectual, que yo puedo decir lo que yo quiero, que yo puedo pensar lo que yo quiero, que limite la intelectual de sus seguidores, es peligrosa. ¿Escuchó eso o no? Es peligrosa. También aquella que limita la práctica de la palabra de Dios también es peligrosa, pero mucho más peligrosa es cuando un religioso no practica la palabra de Dios, que a pesar de que se le ha dado toda la libertad, ahí tiene la palabra de Dios, no la practica. Así que por esa razón hoy en esta mañana yo quiero que examines tu vida, si eres un religioso o si eres un cristiano. Porque tú puedes pensar, yo soy cristiano, cuando yo me muera me voy al cielo, pero simplemente estás fundamentado en una religión que esa religión no te va a salvar. Damos gracias a Dios por las religiones, damos gracias a Dios por la iglesia bautista, damos gracias a Dios por la iglesia pentecostés, asambleas de Dios, presbiterianos, metodistas y así muchas más. Gracias Dios. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el punto de una religión? El punto de una religión no es llevarlo a Dios, sino encaminarlo hacia Dios. Ese es su único trabajo. La iglesia o la religión le indica el camino. Mira, tú caminas por aquí, tú puedes llegar allá. ¿Y cuál es el camino, pastor? La palabra de Dios lo enseña claramente.
Amén. Así que recuerde esto, la religión no te salva, pero te puede guiar al Salvador. Amén. Ahora, ¿sabía usted que Tailandia es el país más religioso del mundo? ¿Sí sabía usted eso o no? Tailandia es el país, yo pensaba, dije, pues es en México, ¿no? Pero ¿sabe qué? No, señor, es Tailandia. ¿Sabe con cuánto por ciento de la población se declara religiosa según una encuesta internacional? El 98%. Oiga, es bastante, ¿no cree usted? No de la misma religión, pero son 98%. Pero ¿sabe qué? Al mismo tiempo, siendo Tailandia una nación tan religiosa, a 2.245 kilómetros hacia el norte, ¿sabe quién está ahí o qué nación es? La China. ¿Y sabe qué? Es el país más ateo del mundo. Así es. Tal vez algunos dirán, bueno, pastor, de ser ateo, yo prefiero ser religioso. ¿No cree usted? Uno pudiera pensar eso, no, yo no soy ateo, pero yo soy religioso, pastor, yo soy fiel. Tal vez no venga siempre, ¿verdad? Pues yo vengo pues 3 veces en mi vida, cuando le echan el agua al nacer, luego cuando le echan el arrocito al casarse, luego cuando le echan la tierrita al morir. Pero vengo. Pues si usted no quiere venir, la carroza un día le va a llevar, como que, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Yo creo que entre todo esto, ¿sabía usted que lo más peligroso entre todo esto, como una persona religiosa o una persona atea, yo no soy ateo pero soy religioso como quiera y de vez en cuando como yo pueda, el destino tanto del ateo como del religioso es el mismo destino? Así es. ¿Sabía usted cuál es? El El infierno. Porque quiero que entienda algo. Pero ¿cómo, pastor? Nosotros somos religiosos. ¿Vamos a ir todos al infierno? Todo depende. Hay una línea tan finita como el cabello del caballo de su licra. ¿Cómo se dice licra? No. ¿Crin? La crin, ¿verdad? Tan finita que cualquier cosita lo rompe y usted puede pasar esa línea. Y esa línea yo creo que es la fe. Porque está, yo creo en Dios, pastor, el diablo también. Pero ¿sabe qué es lo que nos salva? La fe. Y la fe es el punto donde el creer es algo intelectual, pero la fe es algo espiritual que nace del Espíritu Santo y que viene del Espíritu Santo, y es como somos salvos. Puedo ser religioso, pero dentro de esa religión yo amo a Dios, yo leo, yo oro a la Biblia, yo sirvo a Dios. Pero si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón, eso de nada te va a servir en la eternidad. No te va a llevar al cielo. Y es lo que quiero que usted entienda hoy en esta mañana, porque yo puedo ser bautista, yo soy católico, yo soy pentecostés, yo soy tal, pero ¿estás seguro que si tú mueres en este momento vas al cielo? Porque si tú has dicho, pastor, yo nunca he recibido a Cristo, aunque seas bautista, seas católico, seas pentecostés, te vas a ir al infierno. Porque dice la palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No dice ahí el que es bautista, el que es pentecostés. No, Señor, no habla de religión, habla de una relación, que es nuestro Señor. Así que, entre todo esto, ¿sabía usted que tanto el ateo como el religioso tienen el mismo destino? Sí, pero fíjese lo interesante de todas las religiones en general, sea cual sea, en primer lugar, todas las religiones tienen o un Dios o dioses, ¿sí o no? Esa es la realidad. Aún los mismos satánicos tienen al diablo como su Dios. En segundo lugar, todas las religiones cuentan con un lugar de adoración. Tenemos este lugar donde nos congregamos. En tercer lugar, todas tienen, ¿qué es lo que tenemos nosotros ahí en su mano? Las escrituras, ¿sí o no? Unos de una escritura, otros de otra escritura, pero todos tienen escrituras. Y aparte de ello, todas las religiones, sea cual sea, todos tienen un emblema o un símbolo de fe, ¿sí o no? Todas. Nosotros, ¿cuál es nuestro emblema como cristianos? La cruz. ¿Cuál es el emblema de los judíos? La estrella de David. Si uno piensa, los musulmanes, que una luna y una estrellita por ahí. Y los hindúes, pues tal cosa y tal. Cada quien tiene su forma, su emblema o símbolo de fe, pero lo que hace la diferencia es que todas ellas pueden creer en Dios, pero no significa que viven para Dios. ¿Sí escuchó eso o no? Muchas personas pueden decir y creer en Dios, pero otra es vivir para Dios. Así que todos o todas pueden conocer las Escrituras,
pero no todas conocen al que la inspiró, que es muy diferente. Así que también en un sentido, todos seamos quienes seamos, estemos donde estemos, en un sentido todos tenemos una chispita, una vislumbre de que somos religiosos. ¿Por qué? Porque practicamos ciertas creencias, ciertos valores y ciertas prácticas. Y alrededor del mundo se dice que de 7 de 10, fíjese nomás, son religiosas las personas. 7 de 10, según una encuesta mundial de Gallup International que exploró estas indagaciones de 66,000 personas en 68 países alrededor del mundo. Y según esta encuesta dice que el 71% de todas las personas en el mundo creen en Dios. Pero eso no significa que tengan o que vivan para Dios. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que a veces la gente no puede entender. Ellos creen, yo voy a la iglesia, estoy listo y lista. O yo doy ofrenda en mi iglesia, estoy listo, lista. Estoy tratando de portarme bien, la tengo hecha. No, Señor. Ese es el resultado. Así que religión viene de 2 palabras. Religión. Re y ligio. Re habla de repetir y ligio es de ligar, lo cual significa religarte a ciertas prácticas o ciertos requisitos. Usted viene por ejemplo, ninguna iglesia, escuche esto, ninguna iglesia es nada sin sus seguidores. Ninguna iglesia, sea la que sea, no es nada. Así que tiene ciertos requisitos y ciertas prácticas. Y si tú pones tu confianza en esa religión, solo harás una repetición de obras que no te pueden salvar. Pero a diferencia, yo puedo practicar esas obras y también tener a Cristo en mi corazón, es donde realmente va a tener sentido para la eternidad. Tú puedes ser la mejor persona, hasta mejor que la Madre Teresa. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, el día que tú te mueras te vas a ir al infierno, porque no son las obras lo que nos salva. Y hoy en día es muy común que se confunda el religioso con el cristiano. Se parecen mucho, ¿sí o no? Yo ustedes los veo aquí hoy en esta mañana, a lo mejor todos son cristianos. Pues aquí están buscando de Dios. Pero eso no significa que usted sea cristiano. Usted sabe que se parecen mucho a las cabras, a las borreguitas, ¿sí o no? Tienen cierto parecido. Si usted ha sido de rancho, también creo que tiene mucho parecido los jabalines de los cerdos, ¿sí o no? Tienen cierto, pero no son iguales, ¿verdad que no? Por ejemplo, la yegua con el caballo, usted los ve como, wow, mira, parecen iguales, pero no son igual, ¿verdad que no? Así es lo mismo también con el religioso y con el cristiano. Así que yo creo, entre todo esto, una persona religiosa se relaciona directamente con su religión y no con Dios. El religioso, ¿sabe dónde se para? Yo tengo que cumplir en la iglesia, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Y no importa cómo esté su relación con Dios, usted es religioso. Pero si usted dice, yo voy a ir a la iglesia porque voy a servir a mi Dios, ese es el punto ahí que la fe le lleva. Señor, estoy aquí porque quiero agradarte a ti. A la gente no le gusta, la gente me critica, Señor, pero yo lo hago por ti. Usted está en un buen camino. Que eso tal vez evalúe que, si soy cristiano, ¿por qué? Porque yo no lo hago por la gente. A mí no me gusta, y a mí no me importa si la gente me aplaude o no, yo sirvo a Dios, gloria a Dios. A mí no me importa si la gente me dice esto, yo lo hago sin que nadie me lo pida. Gloria a Dios, usted está en buen camino. Pero es que tengo que ir para que el pastor me aplaude y me dé una sorpresa. O lo hago para que la gente me mire y digo, wow, qué espiritual y qué santo. Usted es un religioso. Y hay muchas características más. Pero ¿sabe qué? ¿Cuáles son las señales de un religioso? ¿Cómo podemos identificarlo? Hay muchas. Yo puedo seguir ahora y el siguiente domingo, pero ahora es el plan nada más. ¿Cuáles son las señales de un religioso? En primer lugar, el religioso no practica lo que cree. ¿Sí escuchó eso o no? El religioso que no ha tenido un encuentro con Jesús. Porque usted puede ser religioso y ha tenido un encuentro con Jesús. Yo soy salvo, yo hago lo que hago porque yo quiero agradar a Dios. Pero esto revela que un religioso no practica lo que cree. ¿Sí escuchó? Bueno, quiero que lo repita conmigo. Un religioso no practica lo que cree. El religioso no practica lo que cree. Dice Mateo capítulo 15, versículo 8. Dice, este pueblo de corazón
me honra. ¿Dice eso ahí? No, ¿qué es lo que dice? Este pueblo, ¿qué dice? De labios me honra. Y luego dice el texto, mas su corazón está lejos de mí. Ahí está el punto de Jesús aquí. Esta gente de labios, como que dice, hacia afuera, ellos hablan, pueden hablar bien. Pueden hacer cosas buenas, aún servir en la iglesia y hacer todo. Pero ¿qué dice Dios? Mas su corazón está lejos de mí. Están conectados con la religión, pero no están conectados con Dios. Amén. Y usted dirá, pastor, ¿cómo me conecto con Dios? Si usted es una persona que ora regularmente, usted está conectado con Dios. Si usted lee la Biblia regularmente, usted está conectado con Dios. Si usted toma decisiones contando con Dios, Señor, voy a ir a tal lugar, Señor, bendice los alimentos, Señor, sáname, Señor, cuídame, Señor, sé con mis hijos, Señor, bendice al pastor, bendice a los hermanos. Usted es una persona que está conectada y buscando la decisión de Dios o su voluntad en su vida. Amén. Con esas tres casi es suficiente para que usted se dé cuenta, bueno, si estoy conectado contigo o no. Y dice el texto, que es una cita de Isaías 29:13, quiero que vaya ahí, de Mateo 15, versículo 8, es una cita de Jesús, pero es una cita de Isaías, capítulo 29, versículo 13. Dice el texto, dice pues el Señor, porque dice este pueblo, ¿quién era ese pueblo? Los israelitas. Y uno piensa, no, pues el pueblo de Dios, de seguro son hijos de Dios. ¿Qué dice Dios? No, Señor, son israelitas, pero no son mis hijos todos ellos. Decía él, porque este pueblo se acerca a mí con sus hechos, con su boca. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. ¿Acaso usted solamente está hablando desde su lecho? ¿Verdad? Dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Dios, gracias, gloria a ti, Señor. Dios te bendiga. Es un lenguaje muy espiritual. Dice, este pueblo sí, dice, de labios, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y fíjese, y su temor, ¿qué dice ahí? De mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. ¿Por qué haces esto? Pues así me enseñaron mis papás. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque mis papás me dijeron. Así que vea esa porción, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, otra versión más común. Dice, el Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Miren nomás, y dice al final, el culto que me rinden, yo voy a la iglesia, hago esto y lo otro, dice, consiste en normas humanas repetidas de memoria. ¿No es lo que hacen muchos? De memoria se te lo repiten. Y dice, eso no es nada. No porque tú hagas eso, dice Dios, como dijo mismo Jesús, son vanas repeticiones que creen ellos que con tanta palabrería se serán oídos. Dice Dios, no, Señor, tiene que salir de aquí, no de acá. Aquí está la creencia y aquí está la fe. Y dice Dios, muchos se acercan con esta creencia, pero no se acercan a mí con esto, están perdidos. Una distancia que de un pie más o menos, pie y medio. Miren nomás. Dice el texto, este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Los labios, ¿dónde están conectados? Con el cerebro. Pero ¿sabe qué? El corazón está conectado con los pies. Y hay una gran diferencia ahí. Los religiosos solo tienen conocimiento de Dios, conocen la Biblia, conocen las historias de la Biblia, te las pueden citar mejor que yo de memoria y mejor que usted. Pero ¿sabe qué? No las practican. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Dice Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, dice, yo amo a Dios, pastor. ¿Y cómo lo hace? Pues yo ahí hago esto y hago lo otro. Pero ¿qué dice Dios? ¿Tú obedeces mis mandamientos? Sí, aunque es una señal de que usted, yo amo a Dios. Yo soy un hijo de Dios. La verdadera prueba de la fe es la obediencia. Yo tengo fe. ¿Cómo sé? Cuando yo estoy obedeciendo los mandamientos de Dios. El cristiano practica lo que la Biblia dice, pero el religioso solo conoce lo que la Biblia dice, no la practica.
Así que los religiosos yo creo que en parte tienen el síndrome de Satanás, que hasta le citan a Jesús la palabra de memoria, hasta cuando fue y lo tienta a Jesús, mira, la palabra dice esto y la palabra dice, oye, mira, hasta se lo sabía de memoria Satanás, qué interesante, pero no la viven. Son personas que solo lo conocen, como dice el texto, de labios hacia afuera. Quiero que escuche esto. Una de las muchas maldiciones, la maldición de estos días son religiosos que quieren ir al cielo sin respetar las leyes del cielo. Y usted, ¿a poco hay leyes en el cielo, pastor? Sí. La Biblia dice que solamente hay una puerta para entrar al cielo. Y dijo Jesús, yo soy esa puerta, dice. El que por mí entrare, dice, será salvo. Qué interesante, ¿verdad? No es open borders el cielo. Que entre el que quiera, como ahorita aquí. No, señor, allá hay borders. Hay una muralla que dice, cualquiera no puede entrar aquí, Señor. Dice, ustedes son mis leyes y las va a respetar. Si no le gusta, vámonos al que sigue, ¿sí o no? Esa es la realidad. Así que sabemos que la ley y las obras no te salvan. Es que yo estoy haciendo esto y haciendo, no te salvan. Así que, pero ellas demostrarán si somos salvos. En realidad, lo que tus palabras dicen no califican a un cristiano, sino lo que tus hechos hacen es lo que identifica a un cristiano. Y algunas personas, ahorita usted va a ver, pero pastor, yo estoy haciendo esto y hago lo otro y hago muchas buenas obras. Ahorita va a haber una diferencia, que ese va a ser el punto de partida para que usted diga, no, entonces no soy cristiano. Pero ahorita usted lo va a ver. Así que yo creo que una es venir a la iglesia los domingos, servir al Señor como yo pudiera. Y sí, viven como santos el domingo, pero viven como diablos durante la semana. Usted evalúese, usted no tiene que andar ahí, ¿por qué me está juzgando y por qué me está condenando? No, para que usted se evalúe. Sobre aviso no hay engaño. ¿Sabe cuál es mi punto hoy en esta mañana? No de juzgarle, sino que usted se examine. Oye, el pastor dijo esto y esto, yo tengo que evaluarme. A lo que estoy viendo no soy cristiano, que si me muero me voy al infierno. Yo necesito a Jesús. Ese es el punto. Porque un día si usted dice, no, hombre, aquí, saludo, Dios les bendiga. Oh, sí, Señor, bendice. Ofrenda, oh, sí, aquí está mi chequera, llévesela toda, ¿verdad? Pero allá afuera, ¿cómo está viviendo allá afuera? Ese es el punto. El cristianismo no es 1-7, es 24/7. Nomás un día y listo, ya cumplí. No, Señor. En la iglesia bendicen, pero en la casa maldicen. Ahí está el asunto. En la iglesia cantan, pero en la casa, ¿cómo grita? Con el esposo y con la esposa y con los hijos. En la iglesia te saluda también, wow, hasta destila miel, ¿verdad? Pero en la casa, ¿qué hacen? Empujan y golpean. En la iglesia son honrados, pero en la casa mienten. En la iglesia no diezman, pero en la casa lo malgastan. En la iglesia habla de Cristo, pero en la casa habla del hermano. Amén. En la iglesia ayuna, pero en la casa se emborracha. ¿Sí o no? Entonces dirá, poder, ¿seré cristiano o no? Evalúete. Así que vemos en esto que no hay una consistencia. No hay una consistencia entre sus creencias y sus hechos. Por esa razón, las personas se creían religiosas, pero no vivían su fe. A lo que vemos, Jesús, ¿sabe cómo le llamó a esas personas? En Mateo capítulo 23, ustedes son una bola de sepulcros blanqueados. ¡Wow! ¿Verdad? Qué interesante. Por afuera, algo hermoso y algo bonito, pero ¿qué les decía? Por dentro están llenos de huesos secos, o sea, están muertos. Aparentan ante la gente que tienen los primeros lugares en el templo, dice, y van a las sinagogas y están ahí parados con sus batas largas. Oh, Señor, yo le alabo de corazón, y luego por acá, ¿sí o no? ¿Qué es eso? Dice el Señor. Sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por eso Santiago dijo, si alguno se cree religioso entre vosotros, y dice, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mi religión es la verdadera. Si usted tiene ese pensamiento, usted ha escuchado eso, no le cree a esa persona. Ya nada más con eso ahí está tachada. Dice, sino que engaña su religión, su corazón, la religión del tal es vana. Y luego dice, la religión pura, porque dice, si tú quieres realmente hacer una religión que sea verdadera, dice, la religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta, dice él, visitar a los huérfanos y
las viudas en sus tribulaciones, personas que están abandonadas, que no tiene quien los ampare, dice Dios. Esos son los primeros en los cuales, dice, yo pienso, y dice, y guardarse sin mancha del mundo. Santiago da 3 cosas aquí, que él dice, tú quieres una verdadera religión, dice, tienes que hacer 3 cosas. En primer lugar, tu religión es vana si tú no refrenas tu lengua. Si tu religión no te está enseñando cómo frenar el pecado, esa religión no te conviene, dice. Salte, abandónala. Pero si está excitando ahí, exaltando tu ego, oh, sí, tú puedes, y que esto, te está nomás dando pura espuma. Van a llegar las pruebas y todo se va a desaparecer. Y segundo, dice, ama, pues mira al huérfano y a la viuda. ¿Qué significa eso? Ama a tu prójimo, ¿lo estás amando? ¿Lo estás tolerando? En tercer lugar, dice, apártense del mundo. Dice, no te contamines con el mundo. O sea, dice, si tú no practicas lo que tú crees, es en vano. Nada más con estas 3. Amar a mi prójimo, y dice, y no contaminarme con el mundo. ¿Qué dice Dios? Si yo amo a mi prójimo y no me contamino con el mundo, dice Dios, tú no eres un religioso simple y cualquiera, dice. Tú eres un religioso realmente que tiene una relación conmigo, dice él. Así que, ¿cuáles son las características de un religioso? ¿Cómo identificarlo? Primero, el religioso no practica lo que cree. Segundo lugar, el religioso guarda solamente tradiciones humanas. El religioso guarda solamente tradiciones humanas. Dice Marcos capítulo 7, versículo 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué es una tradición? Es una costumbre que se va transmitiendo, pasando de una generación a otra, de una familia a otra. Una tradición es practicar algo conforme lo hacían nuestros antepasados o lo hacían nuestros abuelos. No importaba si estaba conforme a la palabra o no, esa es una tradición. Ahora, como quien dice, aprendí un poquito sobre esto, que ellos estaban poniendo una práctica encima de la palabra de Dios. Y hoy en día hay religiones que ponen la tradición apareado con la palabra, que dice Dios, no, Señor, la palabra siempre va arriba, dice él. Y era el problema aquí con ellos, que por eso les decía, ustedes son estos y son nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes están invalidando el mandamiento. Dice la palabra, dice, honra a tu padre. Ay, mi papá está enfermo y necesita dinero. Perdóname, papá, pero esta es mi corbán a Dios. Este es mi regalo, es mi ofrenda, yo no te la puedo dar porque es para Dios. Decía, ¿pero qué dice? Sí, la Biblia dice, da tus diezmos, pero estás viendo la necesidad en tu papá. Dice, ayuda a tu papá. Y dice, ustedes están invalidando el mandamiento de Dios de no tener misericordia y hacer justicia. Y le decía un montón de cosas en sus caras, por esa razón lo quería matar, porque le sacaba, como dice el dicho mexicano, las garritas al sol. Así que dice la Biblia que Jesús, porque hay tradiciones buenas y hay tradiciones malas. Ahora, dice la palabra que Jesús tiene una buena tradición. Dice que él cada día de reposo, él iba a la sinagoga a predicar la palabra y a orar a nuestro Dios. Y una de las cosas que el punto es que por una tradición las personas se privan de obedecer a Dios. ¿A qué me refiero con eso? Hay muchos ejemplos. En primer lugar, el domingo no voy a la iglesia porque es el día de la familia. ¿Pero qué dijo Dios? No dejando de congregarnos. ¿Qué dice Dios? Estás invalidando el mandamiento de Dios. Pero pastor, usted está diciendo que los mandamientos no nos salvan, pero revelan si somos salvos. En segundo lugar, otros dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí son un montón de hipócritas. Pero no vienes a la iglesia, pero amaneces bien crudo. Estás en el mismo pecado. Esos cristianos, que este y que el otro, porque hay aún cristianos que dicen, es un borracho, es un fumador y que es un esto. El cristiano a veces no fuma o no toma tanto, pero ¿cómo tragan, oiga? ¿Verdad? La glotonería. Aquel peca de una manera, nosotros pecamos de otra manera. ¿Sí o no? Por ejemplo, también algunos dicen, yo no voy a la iglesia cristiana porque mis padres y mis abuelos eran católicos, pero ser católico o ser bautista no te va a salvar, sino ser cristiano. Amén. Otros dicen, no voy a comer carne porque es Semana Santa, porque en realidad, bíblicamente, en realidad Dios no quiere solo una Semana Santa, sino una vida santa. No solamente los domingos o porque esta semana y lo voy a hacer. No, Señor, tú estás invalidando el mandamiento de Dios.
Otros dicen, no voy a comer carne porque es viernes. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que comas carne, come la que quieras. ¿No es así? Pero lo que Dios quiere es que no andes en la carne. ¿De qué te sirve? No voy a comer carne por esto. Pero sí andas emborrachándote. No voy a comer carne porque es Semana Santa, pero andas echando maldiciones. No voy a comer carne porque es Semana Santa, pero andas echando mentiras. O andas engañando ahí a tu esposa. O prometiendo algo que no lo estás cumpliendo. Dice Dios, tú estás invalidando el mandamiento de Dios. Sea por tradición, sea por cultura o conveniencia, le fallamos a Dios y no obedecemos sus mandamientos. No honramos a Dios de esa manera. Cuando otro no te saluda, es que es un orgulloso. Pero cuando tú saludas, es que no lo vi. ¿Sí o no? Cuando otro habla de los demás, es un chismoso. Pero si tú hablas de los demás, es para orar, hermano. Cuando otro tiene serios problemas, de seguro ha de tener algún pecado escondido. Pero si me pasa a mí, es una prueba del Señor. Cuando a otro le da ira, es un iracundo, es un pecador. Y si me pasa a mí, es que yo soy muy firme, yo no tengo pelos en la lengua. ¿Sí o no? Cuando otros actúan mal, es que tienen mal carácter, de seguro sacó al abuelo. Pero si tú lo haces, pastor, es que estoy muy estresado y tengo muchos nervios. ¿Sí o no? ¿No es la realidad eso? Entonces aquí no pasa eso, gloria a Dios, ¿verdad? No sé ni por qué estoy predicando aquí, ¿verdad? Pero otras personas también, por ejemplo, cuando otro sufre escasez, es que es un mal administrador y no piensa en la familia. Pero cuando a ti te pasa, es que no gano suficiente, pastor. ¿Sí o no? Siempre queremos justificar nuestro pecado e invalidamos el mandamiento de nuestro Dios. Y el religioso justifica sus pecados e ignora la palabra de Dios. Y escuche esto, y el hecho de que en muchas casas haya gente religiosa, que haya altares, que haya personas que traigan una cruz colgada en su cuello, que posean una imagen, que vayan a la iglesia, que digan cosas o con sus labios, yo creo en Dios, o que creen en santos, o que tengan montones de Biblias en sus casas, no es señal de que el verdadero Dios está o en esa casa o en su corazón. El gran pecado de nuestra época hoy en estos días es que mucha gente afirma con su boca una creencia en Dios, pero con los hechos viven como ateos. ¿Sí o no? Esa es la realidad, hermanos. ¿Cuáles son las señales del religioso? En primer lugar, el religioso no practica lo que cree. Y en segundo lugar, el religioso guarda solamente tradiciones humanas. Y en tercer lugar, y último, el religioso cree que será salvo por sus obras. Repítalo conmigo. El religioso cree que será salvo por sus obras. El religioso es el hombre tratando de acercarse a Dios o ganarse el favor de Dios por medio de un esfuerzo humano, de buenas obras, de ritos, de tradiciones, de sacramentos, en vez de aceptar lo que Cristo hizo, su obra en la cruz. Somos salvos no por mi obra, sino por la obra de Cristo Jesús. Fíjese lo que dice, quiero que vaya ahí, Gálatas 2:21. No somos salvos por las obras, sino por la obra de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Fíjese lo que dice. Dijo Pablo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Dice, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, el perdón, la salvación, dice él, entonces, por demás murió Cristo. Dice, si tú puedes hacer algo para ganarte tu salvación, dice Pablo, ¿a qué murió Cristo entonces? ¿Cuál es el punto? Decía él. Se lo voy a leer en la NTV. Dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Tiene mucho sentido, porque es la única forma para ser salvo, decía él. Pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Acaso no está más claro? Yo puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Que dice, ¿para qué voy a morir? ¿Para qué muero por ti? Acabo tú puedes ser salvo. Que dice Dios, no. Dice, todas tus obras, dice, son como trapo de inmundicia, dice.
ninguna de ellas puede ser justificado por las obras. Nadie, por muy buenas obras que tú creas, yo puedo hacer estas obras, pastor, y voy a ser salvo. No, Señor. ¿Sabes qué? Esa es una doctrina antibíblica. Y la palabra nos dice, mira, cuando tú llegas a este punto, haciendo todas estas obras, tú vas a ser salvo. ¿Enseña eso la Biblia? No, la condena. Dice, hay de aquel, dice, que quiera, dice, practicar los 10 mandamientos, dice, con uno que ofenda. ¿Qué dice? Se hace transgresor de todos. Se hace culpable. ¿Fallas en uno, dice Dios? Ya fallé nomás en uno. Que dice, no, se te derrumban los 10 y quedas en cero otra vez. ¿Sabe por qué? Porque dice Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos. ¿Por medio de mis obras? No, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto, dice, no es de nosotros, dice, es un don, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ve usted? ¿Y cómo es eso, pastor? Tú tienes fe, viene el Espíritu Santo y mora en tu corazón, tú eres salvo. Así haz lo que haz y Dios te va a dar premios por esas buenas obras que tú haces. No son en vano. Y quiero que escuche esto. La salvación nunca ha sido la recompensa por nuestras buenas obras. ¿Sí escuchó eso o no? La salvación no es la recompensa por tus buenas. Es que hice cosas buenas y Dios me la dio. ¿Cuántas personas se portan mejor que nosotros? Te dice Dios, no va a ser de esa manera. La salvación siempre ha sido un regalo de la gracia de Dios para todos los pecadores que reconocen esa necesidad. Yo necesito el perdón de Dios. ¿Qué dice Dios? Yo te perdono, ¿verdad? Por fe. Por eso Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos. Es que aquel hizo esto y aquel hizo, pues yo también. Le voy a seguir sus pisadas y pues yo voy a ser ahora un sobrino, un nieto de Dios. Dice Dios, no solamente hijos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así que Jesús se interesó, por ejemplo, también si pensamos en Nicodemo. Él sabía que era un excelente judío, al 100, era el de los mejores judíos en ese tiempo de Jesús. Pero Jesús sabía que Nicodemo, si se moría, no se iba a ir al cielo. ¿Sabe por qué? Porque Nicodemo era judío. Y él pensaba, soy judío, la tengo hecha. ¿Qué dice Dios? No. Abraham era judío y fue del Antiguo Testamento. David lo mismo, Daniel lo mismo. Pero usted sabe cómo es que ellos fueron al cielo, por su ley, pastor, porque cumplieron la ley. Ninguno cumplió la ley. Como se dijo de Abraham, el padre de la fe. Y esa fe, dice, le fue contado por justicia. Ellos creyeron en Dios, tuvieron fe, de la misma forma que nosotros fuimos salvos. Ellos con la esperanza de Jesús, que ese Mesías un día va a venir, ellos fueron salvos en esa esperanza. Y nosotros somos salvos ahora mirando hacia atrás a la cruz, a Cristo Jesús. La misma gracia y gracia. Entonces, ¿para qué era la ley, pastor? Para demostrar que usted es malo, para demostrar que yo soy malo, que soy pecador, no robarás, no mentirás, no lo hacemos, porque si Dios no estuviera esa ley, pues ¿de qué nos va a condenar Dios si no hay nada malo que hacer? Pero ahí está, para que tengas conciencia y te des cuenta, soy pecador, ¿qué hago? Mira, aquí está la solución, cree en Cristo y tú vas a ser salvo. Amén. Por esa razón Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no dice ahí que el que no vaya a la iglesia, no, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que él se dio cuenta que el nacimiento nuevo era indispensable para entrar al reino de los cielos. ¿Qué es nacer de nuevo? 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Usted cómo es que Dios le salva y le pone un 100? ¿Verdad? Gloria a Dios. Si usted ha nacido de nuevo, usted es cristiano. ¿Sabe qué significa eso? Que usted no es el mismo. ¿Por qué? Porque soy una nueva persona. ¿Qué hace una nueva persona? Yo era así de tal manera, pastor, pero ahora han cambiado mis valores. Han cambiado mis prioridades, mis amistades, mis decisiones, mis actitudes y mis intereses. Y cambian nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras acciones. Amén. Si usted sigue siendo el mismo de siempre, usted no ha nacido de nuevo. Amén. Así que hemos nacido de nuevo y eso provoca que practiquemos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Si usted quiere saber si Jesús está en el corazón de una persona, si usted quiere examinar, ¿está Jesús en su corazón o no? Préstele atención en la forma en cómo vive esa persona. Ahí le va a declarar si realmente Cristo está ahí o no está ahí. Tener religión no es sinónimo de salvación. Mateo nos enseña
algo interesante que ahorita lo vamos a ver, Hechos capítulo 10 también. Y quiero que escuche esto. Mi religión no es real, no tiene sentido, sino hasta que se envuelve mi corazón. Por eso Pablo dijo en Hechos 10 que si confesares con tu boca, Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Ve usted? ¿Cómo confesamos? Por nuestro corazón. Aquí está la raíz. Pablo sabía que Cristo no es un poder real en nuestra vida hasta que entra en nuestro corazón. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice que había un hombre, dice, ahí en Cesarea que se llamaba Cornelio, centurión, o sea, de 100, dice, de la campaña llamada La Italiana. Estaba a cargo de 100 hombres romanos. Ahora, fíjese, dice el versículo 2, para que usted vea las características de este hombre. Era judío, pero romano, pero fíjese lo interesante, dice el 2, piadoso. Nomás con eso, oiga, no, pues es un buen hijo de Dios. Y luego dice el texto, y temeroso de Dios. No solamente él dice, sino con toda su casa. Y luego fíjese la tercera característica, dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Oh, no, ya con eso. Pero fíjese lo cuarto, y oraba a Dios siempre. ¿Sabe qué? Cornelio está personificado en muchos religiosos hoy en día también. Mire, pastor, vea lo que ve aquí, ve estas cualidades. Piadoso, temeroso, daba limosna y oraba a Dios siempre. Usted pregúntale a cualquier persona, ¿era cristiano o no? ¡Amén! No, no era cristiano. ¿Y quién es usted para juzgar, pastor? Yo no soy nadie, la palabra juzga. ¿Y sabe qué? Fíjese el versículo 44. Esto es lo interesante. Dice el 44, mientras aún hablaba Pedro, se les estaba predicando, dice, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Si cayó, ¿qué significa eso? Que llegó a sus corazones. Ahora, Cornelio, aquí a lo que vemos, si usted ve, no tenía el Espíritu Santo. Entonces, Cornelio ahora sí, él era romano, pastor, ahora era católico, se convirtió en judío. No, señor. Se convirtió en cristiano. ¿Ve usted? Una de las señales de un verdadero cristiano, aparte de nacer de nuevo, frutos dignos de arrepentimiento, obedecer la palabra, amar a los hermanos, debe de tener el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es salvo, sea bautista, sea católico, pentecostés, lo que sea. ¿Y dónde saca usted eso, pastor? Romanos capítulo 8, versículo 9 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Ve usted? Un religioso vive conforme a la carne, lo que yo puedo hacer. Dice, un cristiano dice, no vive según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice, si es que el Espíritu mora en vosotros. Y luego fíjese cómo termina Pablo. Y si alguno no tiene el Espíritu, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ve usted? No es de él. Si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no es de él. Usted no es cristiano. Usted se va a ir al infierno. Yo tengo tantos años, aún que tú, escuincle. Tengo 50 años de ser religioso en tal iglesia católica, bautista. ¿Quién eres tú? No, la palabra dice, no tienes el Espíritu, te vas a ir al infierno. Puedes ser el mejor de tu iglesia. Te vas a ir al infierno si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón. Cornelio era fiel en su religión, pero ¿sabe qué? No tenía una relación con Dios por el mismo Espíritu Santo. Si Dios sabiendo, hombre, ya es salvo, ¿por qué tuvo que enviarle a Pedro? Porque Dios sabía que no tenía a Cristo en su corazón. Amén. Así que él tenía los mandamientos de Cristo, pero no tenía a Cristo en su corazón. Asimismo, hoy en día también muchos buscan entrar al cielo buscando una religión. Buscan ser perdonados sin Cristo, buscan el perdón sin arrepentimiento, buscan ser salvos sin el nuevo nacimiento, buscan cambiar su vida sin el Espíritu Santo y buscan ser libres del infierno por sus obras. No es posible. Solamente a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Y siempre les he enseñado esto, para que usted vea que las obras son obras y que las obras no les salvan. Por ejemplo, siempre les he enseñado, pero yo siempre me congrego, pastor. Bueno, eso se llama religión. Dice, pero pastor, yo siempre oro. ¿Cómo se llama eso? Un rezo. Pero pastor, yo siempre sirvo. Eso es caridad.
Pero pastor, yo siempre amo. Se llama ética. Pero pastor, yo siempre estudio la palabra de Dios. Eso se llama lectura. Pero ¿sabes qué? ¿Esto es bueno? Sí. Pero tú tienes que combinarlo con el Espíritu Santo. Porque entonces el Espíritu Santo te va a ayudar. Yo vengo a la iglesia ¿para qué? Para agradar a los hermanos, para ser fiel a mi religión. No, porque Él me dijo, no dejes de congregarte, Señor, te estoy obedeciendo. Mira, yo te amo, Señor, quiero agradarte a ti, no al pastor. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, estoy orando. ¿Por qué? Que tengo que cumplir, tengo que hacer un rezo y tengo que hacer esto y lo otro. Dice, no, Señor, yo quiero tener comunión contigo. Revélame, ¿qué quieres que haga, Señor? Y también lo hago el mismo de servir, amar y estudiar. ¿Por qué lo hago? Mira, Señor, esto y esto y esto. Y Dios te va a hablar. Amén. Así que los arrepentidos están en el cielo. Los religiosos están en el infierno. ¿Cuál es el punto de partida ahí? La fe. La fe me lleva a tener el Espíritu Santo, el cual me salva. Si yo no tengo esa fe, yo me quedo, sí, sirviendo, amando y haciendo tantas cosas, pero si no tengo el Espíritu, simplemente estás haciendo una buena obra que al final, como quiera, te vas a ir al infierno. Tú decides. Así que, termino con esto. Fue el año 2002, en enero, el diario de Boston Globe publicaba sus noticias y en esta vez publicó una historia acerca del padre John Jehohan. Creo que usted lo escuchó en las noticias hace tiempo atrás. Un sacerdote que fue transferido de una parroquia y luego a otra y a otra y a otra. ¿Por qué razón? Porque estaba abusando de varios niños. Pero al final de cuentas, más tarde se reveló que todas esas autoridades religiosas y católicas habían pagado directamente al menos $10 millones. ¿Sabe para qué? Para apaciguar las demandas en contra de ese sacerdote. Y usted dirá, ¿por qué lo hicieron? ¿Sabe cuál era el punto de ellos? Para que usted vea la línea de religioso a cristiano. Su punto era proteger la integridad de la iglesia. ¿Será que está bien, no, pastor? ¿No cree usted? Qué interesante. No entendieron que son más importantes las personas que la organización. Estás protegiendo a una persona, pero ¿los niños qué? ¿Las familias qué? Eso no es correcto. Ellos no, es más importante la iglesia, religión. Cuidar tu religión. Oye, pero estos inválidos, estos inocentes, estos que no pueden defenderse a sí mismos, protegiendo a uno, ¿y ellos qué? Religión. ¿Me explico? Entonces, tristemente hoy en día hay muchos religiosos que han nacido físicamente en la iglesia, pero no han nacido espiritualmente. Tienen conocimiento espiritual, pero no tienen vida espiritual. Sí, tienen una religión, pero no tienen una relación. Como quien dice, son el prototipo que ama su religión, pero no ama a Dios. Nomás ve la cara de las personas. ¿Cómo trata a la gente? ¿Sirve o no a la gente? ¿Está pensando en la gente o no? ¿O en ellos mismos? Evalúa y te das cuenta. Evalúa a tu líder. Evalúa a los hermanitos y te vas a dar cuenta si realmente Dios está en sus corazones o no. Así que vamos a orar. Siga, examínate. El religioso no practica lo que cree. El religioso guarda solamente tradiciones humanas. Y tercero, el religioso cree que será salvo por sus obras. Así que examínate, Señor. Tal vez me he dado cuenta, Señor, de que sí soy un religioso. Tal vez usted se ha dado cuenta de que no tiene la fe que le salva. Tal vez se ha dado cuenta que no tiene el Espíritu Santo y usted está perdido. Pero ¿sabe qué? Dios le trajo por una razón. Hoy en esta mañana, para que usted se examine y se dé cuenta. Gracias, Dios, que fui hoy en esta mañana al templo para escuchar palabra y darme cuenta que estoy perdido, Señor. Este es su momento. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Y quiero invitarle para que usted reciba a Jesús en su corazón. Porque dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Haga usted buenas obras o no, usted va a ser salvo. ¿Por qué? Porque ha recibido y cree en Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Él. Así que quiere darle sentido a su religión, busca al Salvador y se llama Cristo Jesús. Si usted quiere recibirle hoy, diga conmigo esta oración
con todo su corazón y en fe y diga: Señor Jesús, te recibo en mi corazón, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, santifícame y séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que ella es como un faro que alumbra, Señor, aquellos lugares que están en duda y confundidos, Señor. Pero gracias, Señor, que a través de tu palabra hoy hemos encontrado, Señor, la verdad. Y pedimos, Señor, que tú seas bendiciendo a tu pueblo. Y aquellos que son religiosos, Señor, realmente puedan entregar su corazón a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.